Bueno, vamos a empezar con el curso de hoy y vamos a empezar en esta segunda clase a hablar de cómo funciona el árbol genealógico en biodecodificación y en constelaciones familiares como hemos visto hasta ahora. La pregunta en la cual uno generalmente confronta cuando estudia este tipo de materia es si somos repetidores de historias familiares, si estamos constantemente empezando una y otra vez ciclos que ya estuvieron dentro de la familia. La pregunta es si somos libres, ¿sí? O de alguna manera hay algo predestinado en todo lo que se nos da en nuestra vida. Justamente en la biodecodificación del árbol familiar, lo que nosotros vamos a identificar es justamente que el problema que estemos transitando o el bloqueo que estemos transitando va a tener que ver directamente con historias de antepasados, historias que pueden ser frustrantes, que pueden ser dolorosas, historias que han condicionado alguna rama de nuestro árbol y que nosotros inconscientemente atraemos y de alguna manera repetimos. Cuando hablamos del inconsciente estamos diciendo que esos aprendizajes que se realizaron en un momento determinado quedaron en la memoria celular, en el inconsciente genealógico del alma familiar. Y un inconsciente genealógico, ¿sí?, que habla del drama familiar, es un inconsciente colectivo, es lo que nosotros después llamamos el alma de la familia. Y esto se va transmitiendo de tal manera que muchas veces, aunque no encontremos una explicación acertada a algo que nos sucede, y aunque no conozcamos partes de la historia de nuestro árbol, podríamos llegar a encontrar que hay situaciones que se han repetido a lo largo de generaciones y generaciones y que aún sigue persistiendo. ¿Para qué persiste? Para tener una solución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mujer de una determinada edad que el marido la engaña constantemente y a pesar de que ser engañada reiteradamente se sigue quedando a su lado, bueno, evidentemente hay algo que no está pudiendo ver de su aprendizaje. Entonces, cuando vamos al árbol genealógico encontramos de que descubre que había una abuela, ¿sí?, de una de sus abuelas que le pasó lo mismo con su esposo a la misma edad. Entonces uno dice, wow, pero ¿y esa reiteración, esa es coincidencia? No, no es coincidencia, ¿sí? Está marcando algo que se dio de determinada manera, que generó en la familia una determinada energía, ¿sí?, y que queda grabada en la memoria colectiva, que obviamente va a estar marcada por las fechas, por los lugares, por las edades, ¿sí? Y lo que va a generar de generación en generación es como un tubo, ¿sí? Es como un tubo que se va afinando hasta que llega a uno, que es el emergente, el que sale a tratar de resolver qué es lo que está pasando en este núcleo familiar. Obviamente en biodecodificación como en constelaciones familiares tenemos muchísimas ramas, pero básicamente lo que ustedes van a ver en biodecodificación constelativa es que vamos a trabajar muchísimas áreas y roles dentro de la vida de cada uno. Vamos a trabajar el área emocional, vamos a trabajar el área laboral, vamos a trabajar el área del dinero, vamos a trabajar autoestima. Biodecodificación constelativa se puede utilizar hasta en el asesoramiento de imagen, en el Feng Shui. Les digo el asesoramiento de imagen porque incluso en la clase algo que reiteré es que nosotros biodecodificamos hasta cómo nos arreglamos las uñas, la parte de peluquería, bueno, todo se puede analizar. Dentro de aquellos que han hablado y han sido precursores de la biodecodificación, de la bioneuroemoción, de la psicogenealogía, tenemos a Ray Hammer, del cual ya hablamos, que es el creador de las leyes de biodecodificación dentro de la nueva medicina germánica. También tenemos a Ann Schusterberger, prometido que lo voy a escribir en condiciones en el apunte, que es la creadora de la psicogenealogía.
Christian Fleich fue el creador de la escuela francesa de biocodage o biodecodificación biológica, con un lema que era muy fuerte y que es vigente hasta el día de hoy, y es que cada órgano dañado responde a una emoción. Cuando la enfermedad o el tema que impera en la persona surge, nosotros vamos a buscar la respuesta no solo en la infancia, sino que vamos a ir mucho más allá. Porque todo lo traumático, doloroso que se puede vivir, ya lo vivieron nuestros ancestros. Y no lo pudieron superar, no lo pudieron trascender. Por eso se repite una y otra vez para que llegue a nosotros, para que nosotros podamos resolverlo. La terapia biodecodificativa nos va a ayudar a descubrir todos esos programas que se han repetido y poder entender, comprender, porque para modificar lo que nos hace mal, de alguna manera hay que entender. Si yo no entiendo que lo que me hace mal, si yo no entiendo el cómo, no entiendo el qué, no voy a poder modificar. No se puede modificar lo que no se entiende y no se acepta. Entonces primero yo tengo que entender qué me pasa, luego lo tengo que aceptar y después voy a recién poder modificar. ¿Qué se necesita para biodecodificar desde el árbol genealógico? Bueno, como les dije, cada maestro tiene su librito y en general lo que nosotros pedimos son los datos más precisos, más exactos de todo el grupo de ancestros del árbol genealógico. Y esto incluye fechas de nacimiento, fechas de muerte, fechas de abortos, migraciones, situaciones traumáticas, accidentes, asesinatos, suicidios, situaciones traumáticas de todo tipo, abusos, situaciones violentas, profesiones, pendientes de profesiones, aquellas profesiones que no se pudieron llevar a cabo. Entonces, en la medida que uno cuanto más información tenga, esas herramientas nos va a ayudar a reconocer qué es lo que nos está programando negativamente y vamos a poder desprogramar el programa que nos bloquea. Nosotros, como seres humanos, constantemente hacemos actos simbólicos. Entonces estamos constantemente repitiendo aprendizajes. Entonces de la misma manera vamos a hacer actos simbólicos de reparación. Obviamente que en biodecodificación constelativa vamos a utilizar desde meditación, visualización, mindfulness, programación neurolingüística, constelaciones rizomáticas. Vamos a utilizar muchas herramientas que nos van a llevar a poder lograr esa sanación de la mejor manera posible. Y acá es muy importante entender que no es una cuestión de creencias, acá no es creer o no creer. Hubo un biólogo, Rupert Sheldrake, que fue el precursor del conocimiento acerca de las mutaciones y de los fenómenos que se hacían posible de acuerdo a alguna situación que se reiteraba en el crecimiento biológico de los seres y que luego por generaciones posteriores se repetía la conducta. Bueno, de la misma manera, Pavlov, o sea, muchos biólogos descubrieron que, por ejemplo, en los animales hay conductas que se reiteran sin ninguna explicación de hecho y que luego las generaciones subsiguientes o bien dentro de la misma generación en espacios diferentes lo repitan. Eso está hablando de la conciencia colectiva, eso está hablando de una conciencia familiar que también existe dentro de los animales. ¿Se biodecodifican constelativamente los animales? Sí, también podemos biodecodificar mascotas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando en Sumeria, en una isla muy pequeña cerca de la parte fija de Sumeria, un grupo de monos que estaban dentro de la isla estaban quedando sin alimentación por una peste que había y unos monos descubrieron y empezaron a darse cuenta que la papa era comestible. Entonces levantaban las papas y comían papas. Entonces los monos pudieron sobrevivir gracias a darse cuenta que no solo los frutos de los árboles los iban a alimentar. Y poco después, un tiempo después, se descubrió que en una isla que quedaba remotamente más lejos, existía la misma conducta.
la misma generación de monos, distinta raza, distinta especie. La conclusión fue justamente el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar de la especie hizo que los monos pudieran repetir las conductas. Incluso se observó no hace mucho que había monos que lavaban las papas en el agua de una determinada manera, y cuando fueron a ver a los monos de la otra isla lo hacían de la misma manera. Más allá que animales y personas tienen muchas similitudes, hay otras cosas que no, pero es válido el ejemplo. Y según esta teoría, hay muchas marcas que llevamos como hijos que nos llevan a que a partir de una referencia externa tengamos una imagen interna que sea muy negativa. Por ejemplo, cuando hablamos de los distintos tipos de hijos que vienen, de acuerdo al proyecto sentido, el cual ahora vamos a hablar de qué se trata, donde los padres desean un hijo para algo. El hijo que va a ser sostén económico, el hijo que va a hacer la solución de los problemas, pero también tenemos otros conceptos que marcan muchísimo y bloquean, que es el hijo fallado, el hijo rebelde, el hijo que nació solo para cuidar a los padres, el que es el niño eterno, el Peter Pan. Y cuanto los padres más remarcan la falla en el niño, más adultos fallados tenemos. Entonces es por eso que la biodecodificación constelativa nos lleva a poder entrar dentro de estas heridas viejas familiares y comenzar a recrear, a alegrar otra instancia de la vida para poder desarraigar esos aprendizajes tan negativos. También hay otras situaciones que marcan muchísimo nuestras vivencias y que tienen que ver, por ejemplo, con los secretos familiares. Los secretos familiares tienen muchísimo peso, y incluso algunos ni siquiera nosotros tenemos ningún tipo de acceso porque escapan a nuestro alcance. Pero, por ejemplo, salen cuando en la familia aparece alguien con una vocación determinada en la cual puede aceptarse o no. Por ejemplo, cuando surge un niño que desde chico ya quiere ser médico porque viene a sanar las heridas viejas de la familia. Si tenemos un niño que ya desde chico muestra el perfil artístico y quiere ser artista, más allá de que la familia no esté de acuerdo, ese perfil viene a alegrar a la familia. Si viene un contador, bueno, viene a trabajar la escasez económica de la familia. Así sucesivamente. Cada persona que muestra una vocación definida viene a presentar la vocación ante su árbol genealógico y viene a poder ayudar a sanar de alguna manera inconsciente, pero lo hace. ¿Qué pasa cuando yo tengo una persona o un paciente que tiene pocos datos familiares o que es adoptado? Bueno, igual puede hacer el proceso, no es un requisito excluyente tener sí o sí la información del árbol. Lo que sí es excluyente y es muy importante que la persona haga cada sesión, que haga sus ejercicios vivenciales, y en especial si son pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico o alguna enfermedad que está inmovilizada, es muy importante trabajar sobre esto y de alguna manera que la persona tenga una continuidad en el tratamiento. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la nueva medicina germánica. En la nueva medicina germánica vamos a encontrar los descubrimientos médicos tanto del Dr. Hammer, que es el que descubrió las 5 leyes biológicas que explican la causa del desarrollo de las enfermedades y la curación de las mismas, teniendo en cuenta los principios biológicos universales, pero también que según él, toda enfermedad deviene de una emoción que impactó el sistema inmunológico desde el vientre de mamá, si lo vemos desde el proyecto sentido, o en algún momento de la primera infancia, donde el niño no tiene las defensas necesarias ante los impactos de estrés y entonces se recrea la enfermedad como algo maligno, pero en realidad la enfermedad, como ya vimos, es la solución. Cuando nos enfermamos el cuerpo físico es porque ya
es lo último que podemos enfermar, y nos está diciendo, bueno, este es el problema, léeme, fíjate en qué te estás equivocando, qué estás repitiendo, trabaja para sanar. Entonces, por eso paran los que creemos en la medicina germánica y seguimos y somos precursores, vamos a hablar justamente de esto. Cuando viene la enfermedad, nos está cantando exactamente cuál es la problemática para sanar. Entonces, cuando uno enferma, empieza a sanar. Ese es el concepto. Vamos a hacer un repaso por las leyes de Hammer. Yo les envié en los apuntes los gráficos, así que lo pueden seguir perfectamente. Y vamos a ver, por ejemplo, en la primera ley, donde se dice que en todo programa especial con sentido biológico hay un origen. Ese origen, que nosotros vamos a llamar síndrome de Dirkhammer, ese origen es un shock que es inesperado, muy agudo, que se vive en soledad, que ocurre en el mismo momento en el cerebro, en la psique, e impacta en el órgano correspondiente a la enfermedad donde va a detonar. En la medicina germánica, acá estamos hablando de una situación que emocionalmente es estresante, que no pudimos anticipar, que no pudimos poner ningún mecanismo de defensa. Un ejemplo puede ser una separación inesperada. Si hablamos de un adulto, podemos estar hablando de una separación inesperada, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la vivienda, un enojo inexplicable repentino, un shock abrupto ante un diagnóstico determinado, una pérdida de trabajo. El hecho es que desde el punto de vista biológico, eso inesperado, eso estresante, donde uno no estuvo preparado para tener sus defensas ante lo que iba a suceder, potencialmente nos perjudica. Entonces, la primera ley, lo que vamos a ver es que para que podamos ayudar a una persona dentro de esa crisis inesperada, el organismo va a crear una situación particular, ¿sí? Va a darle un aviso de que eso lo está dañando. Entonces, ahí aparece en el cerebro un foco que se llama el foco de Hammer, que es el que desarrolla el síntoma, el signo de la enfermedad, para decir, bien, esto que sucedió te generó tal o cual efecto y te enfermó. Entonces, hay que resolverlo. El cómo va a ser determinado al aprendizaje que tiene la persona y a lo que en realidad tiene que evitar de ese aprendizaje y que puede potencializar del mismo. Un ejemplo, a ver, si nosotros tenemos una persona, ¿sí? un hombre pierde su trabajo inesperadamente y por ende pierde todo, pierde la casa, pierde su estatus, pierde absolutamente todo. La persona, lo lógico sería que desarrolle cualquier patología de colon, cualquier enfermedad en el colon, como un conflicto de lo que se llama el bocado indigesto. No puedo digerir esto. La frase clave, yo no puedo digerir esto, no me puedo hacer cargo de esto, y viene el conflicto del bocado indigesto. También podría desarrollar una enfermedad patológica grave, justamente porque entra en el conflicto de morir de hambre, el temor a morir de hambre. Y la tristeza y la amargura de pasar por esa condición. No sé cómo voy a mantenerme. Y también puede generar una enfermedad ósea importantísima. Todo esto a su vez también se puede generar un cáncer en cada uno de los órganos, con un conflicto de autodevaluación. O sea, si pierdo todo, pierdo mi estructura, pierdo mi autoestima. Si nosotros tenemos la posibilidad de que todas las enfermedades surjan a la vez, o bien ya sea porque son enfermedades diferentes pero surgen en estos órganos, o bien se genera un cáncer que impacta en estos órganos, en el momento que la persona esté biodecodificando constelativamente, puede entrar en una sanación de cada uno de sus órganos, en una remisión, pero tiene que ser un trabajo muy rápido, donde comienzan los primeros síntomas. En la segunda ley, nosotros vamos a ver que un paciente
que ha tenido un conflicto que lo ha marcado, que ha sido imprevisto, como recién determinamos, y que no lo ha podido resolver y se encuentra en esa primera fase de conflicto, en ese momento que el conflicto es activo, si lo puede resolver entra en una segunda fase de curación y que seguramente va a llegar a una buena resolución. Ahora, si el conflicto inesperado interrumpe el ritmo normal día-noche de la persona, o sea, se inicia en la fase activa del conflicto durante el día, en la fase nocturna, como ya todos sabemos que a nivel nocturno el organismo por su biorritmo empeora los cuadros, ¿sí? En ese momento donde el organismo, la psique, el cerebro y el órgano, siempre vamos a hablar psique, organismo, cerebro y órgano, perdón, la combinación de los tres incrementan el funcionamiento durante la noche, se enfocan en la situación a resolver. Entonces puede llegar a pasar que si el cuadro no está siendo bien atendido, durante la fase nocturna, que es donde se concentra psique, cerebro y organismo, empeore el cuadro. Y ahí podamos incluso entrar en una crisis del cuadro. Ahora, si ponemos la energía y todo lo que tenga que ver con la sanación del conflicto durante ese momento donde hay mayor reenergización del cuadro, podemos encontrar una reducción perdón, de la intensidad del cuadro hasta poder afrontar la segunda fase de curación. Esto lo vamos a profundizar después para que quede más claro, pero es muy interesante lo que es la fase diurna y la fase nocturna de una enfermedad. En la tercera ley vamos a ver que cada problema que se genera en una parte de nuestro cerebro también tiene que ver con una fase de desarrollo embrionario. Si el problema que surgió impacta en mi corteza cerebral, en todo mi cerebro, en la parte de la corteza cerebral, y yo enfermo a partir de ese impacto en la corteza que va hacia un órgano que depende de la corteza, es porque en realidad ya sucedió, ya impactó algo similar, parecido o igual en mi época embrionaria ectodérmica, que era cuando se estaba formando mi sistema nervioso, en mi desarrollo embrionario, cuando yo era recién ese bebito embrión. Y es muy importante poder llegar a ver con nuestra madre o con algún familiar la posibilidad de saber qué pasó en esos primeros días, en ese primeros 15 días, primer mes de vida, qué le pasó a mi madre, para que haya impactado ahí, para que hoy mi enfermedad esté impactando mi problema en la corteza cerebral y mi enfermedad se decrete en un órgano que tiene que ver con la fase ectodérmica. Ahora, si la problemática que tuvo mi madre se generó en la etapa en cuando yo estaba desarrollando mi mesodermo, donde está la sustancia blanca cerebral y donde se está formando toda mi estructura ósea, bueno, entonces ahí yo voy a tener enfermedades localizadas en órganos que estén directamente relacionados a los huesos, partes corporales que estén directamente ligados a lo óseo o directamente a la estructura ósea. Ahora, si yo tengo la información de que mi madre sufrió un problema determinado en el momento de mi desarrollo en mi tronco cerebral, el problema que a mí me desate una enfermedad que impacte primero en mi tronco cerebral va a tener que ver con mi etapa embrionaria endodérmica, que fue cuando se estaba formando todo mi tracto digestivo. Entonces, si mi mamá tuvo un problema en ese momento y en este momento yo repito el problema, eso va a impactar en el tronco cerebral. Al impactar en el tronco cerebral voy a tener problemas digestivos de todas índoles. Cuando hablamos de cáncer, tenemos el cáncer y el no cáncer. El Hammer hace mucho hincapié en cáncer, no cáncer. Cáncer es el cáncer como lo conocemos. No cáncer es cualquier otra enfermedad que genere actividad celular.
En la teoría estándar de la metástasis, que es la proliferación cancerígena, es la proliferación de las células neoplásicas cancerígenas, hay un tumor primario que de alguna manera viaja a través del torrente sanguíneo o del torrente linfático, sistema linfático, a otras partes del cuerpo. Y ahí produce crecimientos metastásicos. De acuerdo a las leyes de Hammer, si nosotros nos focalizamos en las leyes de Hammer, los cánceres secundarios y los terciarios no son el resultado de células cancerígenas que migran, sino de un segundo o tercer desorden que se inicia en ese momento de choque en el diagnóstico o en el pronóstico de la enfermedad que está teniendo el paciente. En especial estamos hablando de los pacientes que tienen cáncer. Ya en el hecho de diagnosticar y dar la noticia, cuando estamos hablando de cánceres malignos, ya el mismo impacto de la noticia genera un pánico, un estrés que hace que las células viajen a través del torrente sanguíneo e impacten en el órgano que tiene que ver con la problemática que sufrió nuestra madre en el momento en que nos estábamos desarrollando como embrión. De acuerdo a dónde se localiza la metástasis, es donde se localizó la vulnerabilidad que se generó en ese embrión cuando mamá tuvo su problema durante el embarazo. Ahora bien, los microbios, las bacterias, los virus, no causan las enfermedades, sino que nuestro cuerpo los usa siguiendo instrucciones que da el cerebro para optimizar la fase de curación, si están disponibles. Porque nosotros tenemos una flora absolutamente normal, una flora necesaria en el cuerpo, la cual responde a cada espacio esencial del cerebro. Entonces, si tenemos la corteza cerebral, ¿sí? En la fase ectodérmica, cuando nos estábamos desarrollando, donde se estaba formando todo nuestro ectodermo, toda la parte neurovegetativa, vamos a tener la parte más reactiva a los virus, ¿sí? Menor en las bacterias, mayor en los virus. Ahora, con respecto a la sustancia blanca y al cerebelo que se desarrollaron en la etapa mesodérmica, vamos a tener mayor proliferación de acción en bacterias y menor en micobacterias. Micobacterias son hongos. Y en el desarrollo del tronco cerebral, cuando se estaba formando toda mi parte endodérmica, la parte digestiva, la parte orgánica interna, vamos a tener mayor proliferación de lo que son hongos y micobacterias. Entonces, en el momento de la solución del conflicto, sea cual sea, estos corpúsculos van a recibir la señal del cerebro para comenzar a trabajar en el área que fue asignada de acuerdo al lugar del cerebro donde impactó esa mala noticia, ese estrés, ese distrés, ese mal acontecimiento, y va a causar la inflamación como fase previa a la curación. Va a inflamar, se va a infectar o bien va a enfermar para luego entrar en la fase de curación. Y así se explica lo que es una infección. Y vamos a ver la quinta ley, donde la quinta ley se radica en que la enfermedad es un programa especial de naturaleza con un sentido, ¿sí? Y ese sentido está desarrollado en la evolución del ser humano como una forma de lidiar con una emergencia, de lidiar con una situación. Así como hablamos desde la psique, desde el psicoanálisis, en que las neurosis son las capacidades de adaptación que tiene el ser humano ante una situación conflictiva, la enfermedad es la capacidad de adaptación orgánica a una situación de estrés. ¿Qué les puedo aconsejar? Lean, relean, hiperrelean las leyes de Hammer. Es fundamental que las entiendan. Y si tienen dudas, en la clase lo vamos a volver a ver y lo vamos a dialogar como para que lo puedan manejar con mejor calidad de conocimiento. Sigo en otro video.